Grabar la clase, ahí estoy grabando. Y arrancamos. Bueno, seguimos en el módulo 4, ya la tercera semana, y continuamos con HACCP. Se recuerdan que HACCP significa análisis de peligros y puntos críticos de control. El HACCP es por las siglas en inglés, que es Hazard Analysis Critical Control Point. El contexto: ante la necesidad de que las personas confíen en que los productos que consumamos no les vayan a causar problemas de salud, diversos grupos organizados han investigado y desarrollado normas, en este caso como la HACCP, que su aplicación en la industria alimentaria garantiza que el alimento se encuentre libre de contaminación y por ende no vaya a producir ninguna enfermedad transmitida por los alimentos. Recordemos que las enfermedades transmitidas por alimentos se les llama ETAs. Y no es solamente molestias estomacales leves, sino son emergencias de salud pública. Puede ser el retiro de un producto del mercado, cierre de plantas. Y hay que tener en cuenta que la confianza del consumidor es frágil. Y si por A o por B producimos un lote de producción que sale contaminado, de ahí eso nos puede dañar la marca de nuestro producto. Por eso tan importante el HACCP, que nos va a permitir crear alimentos, producir alimentos con cero riesgos o minimizando los riesgos. Les decía que el HACCP son las iniciales en inglés de Hazard Analysis and Critical Control Points, que el códex traduce como análisis de peligros y puntos críticos de control, porque eso es lo que se hace en el Hazard. Analizamos los peligros, los clasificamos y después establecemos los puntos críticos de control. Este proceso tiene como objetivo buscar y garantizar la inocuidad de los alimentos que produzcamos en la planta. Es un método preventivo, no es un método reactivo, no es que ya tenemos un producto, algo que salió mal y aplicamos el HACCP, no. El HACCP lo hacemos desde el inicio, en cualquier momento, y es para que a partir de ahí no vayamos a cometer errores, reducir riesgos. En HACCP nos tenemos que preguntar constantemente, en cada etapa, qué puede salir mal, que dé la posibilidad de que vaya a afectar la salud del consumidor y cómo puedo evitar esta posibilidad. Recordemos inocuidad. El término de inocuidad es que un alimento esté libre de peligros, que este alimento no me vaya a causar ningún daño a mí. Y podemos tener, normalmente clasificamos los peligros en tres tipos: físicos, químicos y biológicos. Los biológicos son las bacterias, los virus, las toxinas naturales, todo eso. Los peligros químicos pueden ser pesticidas, herbicidas, contaminantes inorgánicos, antibióticos, aditivos alimentarios, lubricantes, metales pesados. Y los peligros físicos son fragmentos de vidrio, fragmentos de metal, pueden ser fragmentos de madera, piedras, fragmentos de plástico o cualquier otro eh, material que nos pueda causar un daño físico al consumidor. Recordamos la diferencia entre calidad e inocuidad. La calidad involucra atributos que el cliente valora para su satisfacción, que puede ser que el color, que el tamaño, que el empaque. En cambio, la inocuidad es que ese producto no le vaya a causar ningún daño al consumidor, que esté libre de peligros. ¿Qué tipo de peligros? Físicos, químicos y biológicos. Se va a hacer un análisis de los peligros, por ejemplo,
Los peligros físicos, todo esto pueden ser peligros físicos, astillas de madera, trozos de vidrio, piedras, alguna grapa, algún pedazo de plástico, que si en la planta tenemos alguna cortadora que tiene cuchillas, bueno, ¿será que hay roce metal con metal que pueda causar la posibilidad de que se astille o de que se fragmente el metal? Todo eso hay que analizarlo. Peligros biológicos son cualquier microorganismo patógeno que pueda causar algún daño, como una bacteria, virus o parásitos. A menudo estos son los que son más difíciles de controlar porque no se ven a simple vista. Si vemos un pedazo de vidrio y probablemente lo observamos ahí, si vemos un pedazo de metal, un pedazo de plástico, pero un alimento contaminado, a simple vista no lo vamos a ver, no lo vamos a observar. Podemos tener una torta de hamburguesa que se vea buenísima, pero venía contaminada con E. coli y eso no se ve, no se observa. En peligros biológicos, recordemos la distinción también entre infección e intoxicación. Una infección es cuando uno consume una bacteria y esta bacteria se reproduce dentro de nosotros, en nuestro sistema intestinal. Y la intoxicación es que la bacteria estaba en el alimento, se reprodujo, dejó toxinas, probablemente ya la bacteria se murió si pasó por un proceso al calor, pero la toxina quedó ahí. Por ejemplo, en bacterias que producen toxinas, puede ser el Staphylococcus aureus o el Clostridium botulinum. Además, también tenemos los peligros químicos, que pueden ser plaguicidas, pueden ser insecticidas, algún detergente. Si yo tenía un tanque de mezclado y para el tanque de mezclado lo lavo con un detergente concentrado y en el enjuague no enjuagué bien y quedó una esquina ahí llena de detergente, bueno, eso va a ser un peligro. Además, también a efectos del hazard, los alérgenos se consideran como peligros químicos. Por ejemplo, si yo tengo una planta, que si hasta alguna máquina que utiliza lubricantes está encima de la producción, bueno, y si este lubricante cae encima del producto, ¿qué pasa? Bueno, eso es un peligro químico. Hay que utilizar lubricantes o grasas que sean de grado alimenticio, que no sean tóxicas. Prevención. El HACCP es un procedimiento sistemático. Está reconocido en el ámbito internacional para atender mediante la prevención los peligros biológicos, químicos y físicos que se presentan en procesos de elaboración de un producto alimentario. En la industria no queremos encontrar el error al final, sino que queremos diseñar un proceso para que los errores no puedan ocurrir. Prevenir es más barato que corregir. Un sistema HACCP ya bien montado nos va a ahorrar dinero. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo se desarrolló el sistema HACCP? Bueno, el sistema HACCP nació en los años 60 para el programa espacial de la NASA. ¿Por qué? Porque el ejército y la NASA necesitaban garantizar que los alimentos que llevaran al espacio fueran completamente inocuos. Ahí no podía haber ningún riesgo de que ese alimento les fuera a causar algún problema a los astronautas que estaban en el espacio. Entonces, junto con la empresa Pillsbury, ellos desarrollaron este sistema
para que fuera un programa cero defectos. Y así, implementando el sistema HACCP, lograron garantizar la inocuidad de los alimentos que iban al espacio. Imaginémonos de ahí, si nosotros nos agarra un dolor de estómago aquí y vamos a la clínica, nos mandan algo, pero una de estas enfermedades transmitidas por los alimentos en el espacio puede ser gravísima. El sistema HACCP pone énfasis en la necesidad de controlar el proceso desde el principio de la cadena de elaboración, y para esto va a recurrir a la inspección de los operarios y a las técnicas de vigilancia continua de los puntos críticos de control. Se revisa el ingreso de materia prima, el proceso de elaboración y la manipulación del producto final. Si nosotros recibimos una materia prima que viene con problemas, que viene con algún tipo de contaminación, que no cumple con nuestros estándares, bueno, desde ahí, desde el puro inicio ya vamos a iniciar con problemas. Aquí podemos ver en esta imagen que este círculo central es el programa prerequisitos, que ya lo habíamos visto, o el de buenas prácticas de manufactura, que incluye los edificios, los equipos, el personal, la limpieza. Y eso es la base del HACCP. Si no tenemos un programa de prerequisitos, si no cumplimos con las buenas prácticas de manufactura, bueno, comenzamos mal. Primero, lo primero. Primero tenemos que tener buenas prácticas de manufactura, primero tenemos que tener un programa de prerequisitos, y con eso listo, ya podemos comenzar a nosotros implementar un sistema HACCP. El HACCP no es un documento estático que se tiene ahí guardado en la computadora y listo, y se saca solamente cuando vienen a hacer una certificación o algo así. No. El HACCP está en constante actualización. Recordemos el principio de mejora continua. Siempre los procesos los podemos mejorar y tiene que estar en constante actualización. ¿Por qué actualización? Bueno, si cambiamos de proveedor, tenemos que analizar si eso requiere actualizar nuestro sistema HACCP. Si cambiamos de maquinaria, de equipos, tenemos que analizar si eso nos puede afectar en nuestro sistema HACCP. Un plan HACCP. El plan HACCP es un documento en el cual se especifican todas las medidas que se deben aplicar para asegurar la inocuidad alimentaria de un determinado producto. El plan HACCP específicamente es la carpeta, ya sea físico o en digital, donde vamos a tener escrito todo este análisis. Si llega una auditoría, bueno, el auditor revisa el plan, pero evalúa el sistema en práctica, que no se quede en papel, porque las cosas en el papel no sirven, tiene que estarse aplicando. Por ejemplo, un plan HACCP para una planta que produce leche pasteurizada va a ser totalmente diferente a uno de una planta que hace leche en polvo o una planta que hace queso. Aunque usted diga, bueno, pero ahí, los dos trabajan con leche, deben ser parecidos, deben ser iguales. No, los peligros cambian según el proceso. Podemos tener en una planta que produce leche pasteurizada un plan HACCP que se adapta a esa planta, pero puede ser que yo tenga después otra planta que ese plan HACCP va a ser diferente, porque utilizan otros proveedores, porque tienen otras maquinarias, porque la infraestructura es diferente. Todo eso puede afectar. Entonces, plan HACCP no lo podemos llegar y copiar y pegar, sacado de internet y listo, no. Es hecho a la medida, a nuestro proceso, a nuestra planta, con lo que estemos trabajando, el producto.
Por ejemplo, en la leche pasteurizada, normalmente el punto crítico de control es la temperatura del pasteurizador. En cambio, en la producción de queso fresco, la manipulación posterior es sumamente crítica porque se puede dar contaminación por listeria, que es diferente. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Ok. Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Este sistema posee fundamentos científicos y de carácter sistemático que va a permitir identificar los peligros específicos y las medidas necesarias para su control con el fin de evitar la contaminación de los alimentos. Les decía que un enorme beneficio es la reducción de costos a mediano plazo y a largo plazo. Puede ser que al inicio implementar el plan HACCP va a requerir inversión inicial, recursos, pero cuando esté en funcionamiento nos va a dar, comenzar a dar todos los beneficios. Se van a reducir las devoluciones, se nos van a abrir puertas para clientes, para más clientes, y además que nos estamos basando en un método científico, que las decisiones que vamos a tomar van a estar basadas con datos, no con suposiciones. El sistema HACCP también resulta ser un instrumento útil en las inspecciones que realizan las autoridades reguladoras y va a contribuir a promover el comercio internacional, ya que mejora la confianza de los compradores. Cualquier sistema HACCP debe contar con la flexibilidad suficiente como para ajustarse a los cambios relacionados con los nuevos diseños de equipo, procedimientos de elaboración o avances tecnológicos. Hoy en día, normalmente, si una empresa alimentaria, del sector alimentario, quiere exportar sus productos, es básico, que tenga un sistema HACCP funcionando. Porque ya si tenemos un sistema HACCP funcionando, va a ser más fácil que se nos abran las puertas para exportar y va a ser más fácil también implementar alguna certificación, que muchas veces las certificaciones las piden los mercados internacionales. Puede ser la ISO 9001, puede ser la ISO 22000, puede ser la FCC 22000, la BRC. Si nosotros cambiamos de empaque en un sistema HACCP, porque decimos que ahora vamos a utilizar un nuevo empaque que es un empaque biodegradable. Bueno, tenemos que analizar nuevamente nuestro sistema a ver si ese cambio de empaque va a afectar la inocuidad del producto. Hay que hacer este análisis. Requisitos del sistema HACCP. Para lograr el éxito en la implementación de un sistema HACCP es necesario tomar en cuenta varias consideraciones: las buenas prácticas de manufactura, los prerequisitos, los procedimientos operacionales estandarizados de sanitización, el compromiso, el recurso humano y la comunicación. El HACCP lo pueden ver como el techo de una casa. Si no tenemos las bases, si no tenemos las paredes, bueno, y no podemos tener el techo. Vamos a requerir estas cosas primero. Tener buenas prácticas de manufactura, programas prerequisitos, son básicos. Que el personal esté capacitado, que tenga cultura de inocuidad, que se lave las manos siempre, que haya control de plagas, que haya control metrológico. ¿Se recuerdan qué es el control metrológico?
Calibración de equipos. Que los equipos estén calibrados. Bueno, si no tenemos todo eso, va a ser prácticamente imposible que nuestro HACCP funcione. Las buenas prácticas de manufactura. Previo a la aplicación del sistema HACCP en cualquier sector de la cadena alimentaria, se va a requerir la implementación de las buenas prácticas de manufactura, según los principios generales del Códex Alimentarios o la regulación nacional pertinente. En nuestro caso, en Costa Rica y Centroamérica, nos regimos por el RTCA, que es el Reglamento Técnico Centroamericano de la Industria de Alimentos y Bebidas Procesadas. Esa va a ser nuestra guía, nuestra base. Si no cumplimos ese RTCA, bueno, no podemos comenzar a hablar de HACCP, porque eso es la base. Las buenas prácticas de manufactura son sobre el entorno y sobre las personas. Si yo tuviera un detector de metales, por ejemplo, en la línea, al final de la línea de producción de empaque ya, bueno, ese punto crítico de control nos está controlando la posibilidad de algún peligro físico. Pero ¿de qué sirve eso si cuando los operarios van al baño o salen afuera, ingresan a la planta, no se lavan las manos? Y no sirve, ¿verdad? Los prerequisitos, al igual que cuando se implementan las buenas prácticas de manufactura, la empresa debe cumplir con los prerequisitos que incluyen control de proveedores, mantenimiento preventivo a los equipos, metrología, capacitación. Y no es lo mismo un mantenimiento correctivo, que es arreglar algo que no está funcionando, que un mantenimiento preventivo. Un mantenimiento preventivo, revisamos los equipos antes de que les pase algo. Lo revisamos para cambiar piezas, para revisar si alguna pieza está presentando desgaste, para aceitar las partes que están en movimiento, para limpiarlo por dentro. Todo esto se hace en un mantenimiento preventivo. Es importante que no esperemos a que las cosas fallen para darles mantenimiento. Los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Estos se basan en las buenas prácticas de manufactura. Son programas que tratan sobre seguridad del agua, velan las superficies de contacto, ven la contaminación cruzada, las estaciones de lavado, la salud del personal, el manejo de productos tóxicos y el control de plagas. Estos procedimientos operativos estandarizados, o POES en español, la diferencia con las buenas prácticas de manufactura es que las buenas prácticas de manufactura son reglas generales. Nos dicen, hay que limpiar, tienen que lavarse las manos. En cambio, los POES son ya el manual paso a paso que nos dice cómo, con qué, cuándo, quién va a hacer la limpieza. Ahí es donde se detallan todas estas cosas. El compromiso es fundamental. Es necesario que la gerencia, que los directivos de la empresa, que el dueño estén seguros de que quieran desarrollar un plan HACCP. Si existe un compromiso claro de la dirección, bueno, se va a ejecutar las oportunidades de mejora que se generan como parte del sistema y el personal de la empresa se va a sentir motivado. Pero ¿qué pasa si no hay compromiso? De ahí, en el primer momento que yo diga,
jefe, es que yo necesito 3 termómetros para estar verificando temperaturas. Y me diga, no, no hay plata. De ahí, ¿qué pasa ahí? No hay compromiso, ¿verdad? No hay compromiso con el sistema HACCP. Eso es lo primero. Se le tiene que dar presupuesto, tiempo, personal. El recurso humano, la empresa requiere un personal interdisciplinario que conozca muy bien el proceso de producción. Es de suma importancia continuar con apoyo secretarial y sistemas de cómputo, así como grupos de colaboradores formados por todo el personal de la empresa, quienes participan en la elaboración del análisis de peligros. Hacer el plan HACCP no debería ser trabajo de una sola persona, debería ser en equipo. ¿Por qué creen que es esto? Bueno, porque es importante tener diferentes puntos de vista. Tal vez eh, la persona que se dedica a hacer la limpieza me puede hacer una observación. Tal vez la persona que se encarga de hacer mantenimiento de las máquinas me puede hacer una observación. El operario de producción me puede hacer una observación de algún peligro. Entonces es muy importante que cuando se hace un equipo HACCP sea multidisciplinario y de diferentes áreas. El mecánico va a saber de lubricantes y el operario puede saber dónde es que se pega la máquina. Entonces cada uno puede aportar cosas diferentes. Usted tiene 5 personas que saben lo mismo, bueno, van a llegar 5 al mismo resultado. Pero 5 personas, todas con experiencias diferentes, nos van a dar un análisis mucho más profundo, más puntos de vista. Es importante la comunicación, que se establezcan canales de comunicación, constituye un punto importante para que la empresa oriente el sistema HACCP en una misma dirección. Para que cualquier cambio sea efectivo, debe existir comunicación adecuada en todos los niveles jerárquicos de la empresa. Es de suma importancia que el personal que diariamente se encuentra en contacto con los procesos de producción tenga clara la visión de la empresa. La comunicación no solamente es de arriba hacia abajo, o sea, de órdenes del jefe. No, es muy, muy importante que también haya comunicación de abajo hacia arriba. Necesitamos que si un operario observa algo en la planta y él tenga la confianza de decir, mira jefe, es que a esta máquina se le acaba de caer un tornillo y se fue en la mezcladora. Si no tenemos una cultura de comunicación, y el operario ve eso y dice, no, hombre, mejor no digo nada. Y después digo algo, me pegan una cagada. Y eso no sirve así. Si nosotros castigamos los errores de las personas, lo que vamos a hacer es que después no nos digan cuando cometen estos errores, cuando pasan estas situaciones. Y eso sí es realmente grave. Una comunicación efectiva va a ser inmediata y va a ser visible. Si hacemos un cambio en los procedimientos y decimos que ya el horno no tiene que estar a 110 grados y ahora más bien el horno tiene que estar a 150. Pero si hacemos el cambio en papel y no le comunicamos al operario que ve el horno, de ahí hay problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo va a seguir haciendo como lo estaba haciendo antes. No se dio cuenta del cambio. Pero en cambio, si hacemos, valga la redundancia, un cambio y hacemos una capacitación, ponemos guías visuales que tal vez
En el horno afuera hay un instructivo que dice cuáles son las temperaturas y corregimos eso y ponemos las temperaturas que se van a utilizar actualmente. Bueno, ahí hay buena comunicación y buena capacitación. Las actividades de la dirección busca establecer las políticas de la empresa en materia de inocuidad, impulsar los procedimientos que se generan como parte del sistema HACCP, autorizar las nuevas inversiones en equipo, capacitación y contrataciones, y definir estrategias para la implementación del sistema. Además de verificar que el sistema esté funcionando. Aquí lo más nuevo es la cultura de la inocuidad. Eso es lo más moderno en normas como la BRC o la FCC 22000. No basta solamente con tener procedimientos. La gente tiene que creer en esos procedimientos y tiene que entender la importancia de esos procedimientos. Que yo no lavo el mezclador eh, después de cada proceso por puro gusto. No, es porque hay una importancia y el operario lo tiene claro y sabe cuál es. La dirección tiene que verificar que el sistema esté funcionando. La dirección le toca establecer las políticas, que esas son las reglas del juego. La formación del equipo, la primera etapa preliminar en la aplicación del HACCP, va a consistir en la especialización, en la formación de un equipo que tenga el conocimiento técnico y especializado para desarrollar un plan HACCP. Este equipo debe ser multidisciplinario, puede incluir personal de los departamentos de producción, de limpieza, de aseguramiento de la calidad, de laboratorio, de ingeniería y de inspección. Muchas empresas a veces contratan un consultor externo para que venga y les haga un manual HACCP y listo. Bueno, eso es un error. El consultor puede servir de guía, pero el equipo tiene que ser interno, porque el equipo interno es el que conoce realmente el producto, conoce el proceso, conoce el día a día de la empresa. Trabajo en equipo. El HACCP es un trabajo en equipo, el cual debe poseer una amplia experiencia en procesos sobre el cual se desarrolla el plan y conocer las características tanto de las materias primas como del producto final. El equipo debe tener un líder con responsabilidades bien definidas. El éxito del HACCP recae en el trabajo en equipo, en el conocimiento profundo del proceso. A veces el departamento de producción quiere sacar volumen bien rápido para cumplir las metas que les ponen y calidad por otro lado está deteniendo la línea si hay algún riesgo. Bueno, ahí los dos tienen que entender que sin inocuidad de nada sirve el volumen, nada sirve producir mucho, más bien nos va a dar pérdidas económicas. El líder del equipo HACCP va a tener la responsabilidad y la autoridad para dirigir el equipo, asegurar la formación, garantizar el sistema HACCP y informar a la dirección. Este líder necesita responsabilidades y autoridad que estén bien definidas. El líder no tiene por qué ser el gerente de la empresa, por ejemplo, pero sí tiene que tener línea directa para informarle y garantizar que el sistema esté funcionando. Si este líder detecta una falla en la línea, bueno, tiene que tener la autoridad absoluta para detener la producción y para exigir soluciones. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? Todo claro. Ok, bueno, continuamos.
Es fundamental la capacitación. El equipo debe estar capacitado en buenas prácticas de manufactura, en las regulaciones nacionales, en sistemas de documentación y hasta en programas de cómputo. La capacitación no se da una sola vez, debe ser continua. Hay que estar refrescando los temas. ¿Cómo debe ser la composición del equipo? Lo ideal es que el equipo esté formado por un máximo de 6 personas provenientes de los sistemas de los siguientes departamentos o áreas: de mantenimiento, de control de calidad, de proveeduría, de producción y el líder. Ya les decía, ¿verdad?, la importancia de que hayan eh, personas con diferentes conocimientos y diferentes perspectivas en el desarrollo del plan HACCP, porque cada visión, cada punto de vista nos puede dar algún peligro que tal vez nosotros no estábamos observando, no estábamos analizando. Ay, me he pasado para atrás. Vamos a requerir de recursos para agilizar la labor del equipo y asegurar el buen resultado del estudio. Es necesario que se cuente con apoyo secretarial y en computación, acceso a los análisis de laboratorio, acceso a fuentes de información, así como tiempo para reuniones del equipo y para las actividades de logística. Para asegurar el resultado, bueno, el equipo va a necesitar recursos, tiempo para reuniones, apoyo en computación, acceso a análisis de laboratorio. Si no se les dan estas cosas al equipo HACCP, va a comenzar mal, va a comenzar fallando. Las reuniones del equipo HACCP, estas deben realizarse con la frecuencia necesaria, de manera que se mantenga el interés de las personas responsables y que la información pueda recopilarse. Hay que especificar los objetivos de cada reunión, las actividades por analizar y la duración, que sea una duración limitada. Deben tener la frecuencia adecuada, objetivos claros. Las reuniones HACCP no debe ser para tomarnos un cafecito y vacilar. No, no, hay que tener metas, objetivos claros. ¿Qué queremos ver en cada sesión? No desviarnos del tema. Bueno, ya con el primer paso listo, vamos al segundo paso, que es la descripción del producto. No vamos a garantizar que vamos a hacer un buen análisis de peligros si no conocemos a profundidad qué es lo que estamos fabricando. Entonces, eso es el segundo paso. Hay que tener claro el nombre del producto. Recuerde que agrupar productos similares es aceptable mientras se tenga en cuenta todos los peligros. Por ejemplo, no puedo agrupar una salchicha cruda que el cliente tiene que cocinar con una salchicha cocinada que ya está lista para comer. Eso dentro del mismo plan HACCP. Aunque las dos sean salchichas, cada una va a requerir un plan HACCP diferente. ¿Por qué? Porque los peligros son totalmente distintos. La salchicha cruda va a tener riesgo de salmonela. En cambio, la salchicha cocida, el riesgo que puede tener es de listeria por una recontaminación. Aquí vemos la marca comercial que dice que es Surquí, pero el nombre técnico es un embutido de pasta fina. Hay que definir las características del producto final.
Esto se trata de describir las propiedades o las características del alimento que vamos a hacerle el plan HACCP para ver qué factores pueden favorecer el crecimiento microbiano. Por ejemplo, el agua disponible, AW, la acidez, el pH y los conservantes. Recordemos que el AW es la actividad de agua y el AW es el agua disponible que tienen los microorganismos en nuestros alimentos. Un AW1 es alto, altísimo, es prácticamente agua pura. Ya si tenemos alimentos con AWs inferiores a 0.7, ya son alimentos más secos. Hay que definir el procedimiento para su uso. Se debe indicar si el producto está listo para consumir, si va a requerir algún procedimiento adicional o si nada más hay que calentarlo antes de consumirlo. ¿Por qué? Porque dependiendo de esto va a depender los riesgos. Si vendemos un producto listo para el consumo, de ahí el riesgo va a ser más alto porque el cliente lo va a abrir y lo va a consumir inmediatamente. Ahí no hay margen de error. En cambio, si yo vendo un producto y yo digo, bueno, hay que cocinarlo antes de consumirlo, bueno, ahí va a pasar por un proceso térmico que se va a encargar de eliminar el peligro biológico, por ejemplo, las bacterias. Pero recordemos también que si hubo una contaminación de una bacteria que provocó alguna toxina y la toxina es termoresistente, o sea, que es resistente a la cocción o a los tratamientos térmicos, va a continuar ahí y va a poder seguir siendo un peligro. Tipos de envase, se debe incluir la descripción del envase y del material con el que está hecho, así como las condiciones del envasado. Por ejemplo, si se envasa una atmósfera modificada. ¿Cuáles son productos que vienen normalmente en atmósfera modificada? Puede ser las papas fritas. Estas vienen normalmente, eh, no es aire nada más lo que viene ahí, sino que viene con una concentración más alta de nitrógeno que permite que el alimento se mantenga y mantenga el crujiente, crunch. Hay que definir la fecha de vencimiento, la duración en el mercado. Hay que incluir información sobre las condiciones de temperatura, humedad de almacenamiento si es necesario. Si el producto mío, si el yogur que yo vendo requiere refrigeración, bueno, tiene que decir, requiere refrigeración. Aquí hay un detalle que hay que tener en cuenta. La diferencia de fecha de vencimiento es seguridad y nos dice que después de ese día, bueno, el alimento podría ser peligroso. Pero también está de consumo preferente y eso es más de calidad. Puede ser que después de esa fecha de consumo preferente, bueno, la galleta que yo esperaba que tuviera un crunch y estuviera durita, y ya yo le pego el mordisco a la galleta y está suavecita. Es un término de calidad, no necesariamente de inocuidad, que el producto nos vaya a causar una enfermedad. En HACCP lo que nos enfocamos es en inocuidad, fundamentalmente.
Las instrucciones en las etiquetas. Bueno, tiene que venir una descripción del producto que debe incluir las instrucciones de manipulación y el uso en las etiquetas. Una etiqueta clara es muy importante y hasta puede salvar vidas. ¿Por qué? Si yo vendo un producto y no menciono que este producto puede tener maní y una persona alérgica al maní la consume, bueno, eso es una situación gravísima, ¿verdad? Esta persona puede hasta morir, puede entrar en un choque anafiláctico. ¿Por qué? Porque no le advertimos al consumidor que podía traer un alérgeno. ¿Cuáles pueden ser otros alérgenos? Bueno, soya, gluten, huevo, mariscos. Y esto va a depender de nuestro proceso, de nuestras materias primas, de nuestro producto. La distribución de producto. También se debe detallar la distribución del producto y las condiciones que prevalecen durante el transporte, entre otros aspectos relacionados. El plan tiene que detallar la distribución y las condiciones que se debe mantener durante el transporte. El control de inocuidad no termina cuando sale el producto de producción y sale de la planta. No. Si el transportista se le ocurre apagar el enfriamiento del camión, que es que para gastar combustible, bueno, ahí vamos a tener un problema grave, ¿verdad? Es importante que durante el plan HACCP se haga un diagrama de flujo. El equipo HACCP tiene que construir un diagrama de flujo del proceso de cada producto en el que se identifiquen las fases importantes desde la recepción hasta el despacho final del alimento. Y este debe corresponder al producto en específico que se está evaluando. Y este diagrama de flujo tiene que ser de acuerdo a lo que se hace en la empresa. O sea, realmente lo que está en el papel, así como está en el diagrama de flujo, es lo que se hace en la empresa. Eso hay que revisarlo. Porque algunas veces se tienen diagramas de flujo cuando usted va a la planta. De ahí, mira, pero es que este proceso lo hacen primero y este lo hacen después. ¿Qué pasa ahí? Hay que hacer un diagrama de flujo y revisarlo. Que realmente sea de esa la forma en la que se realiza el alimento o el producto que estemos haciendo. Es importante tener un plano de la planta, un croquis. Se debe desarrollar un plano esquemático de la planta para mostrar el flujo de producto que se está estudiando y los circuitos de tránsito de los empleados dentro de la planta. Esto sirve para evitar la contaminación cruzada. Si yo revisando el plano veo que el operario que trae la materia prima pasa por la zona de empaque final, bueno, ahí puede haber un riesgo de contaminación cruzada. Estudiantes, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Bueno, si no tienen ninguna duda ni ninguna consulta, hasta aquí llegaríamos con la clase del día de hoy y la próxima semana continuamos viendo sobre el plan HACCP. Que tengan buenas noches.